gusto compartir con ustedes alguito de lo que yo sé y pueda ser útil también para ustedes. La historia, gracias por tener en cuenta la historia de la iglesia, porque es una de las cosas creo que pendiente en nuestra propia iglesia, conocer o desconocer nuestra historia. Tenemos que lanzarnos, a aventurarnos más al conocimiento de nuestra historia, porque es nuestra. Y si perdemos la memoria histórica, corremos el riesgo de perder todo el valor y el sentido también de nuestra fe. Y sobre todo de nuestra iglesia, que tiene una historia, pero riquísima, muy rica. Ok, quiero dividir, si me permiten ustedes y el tiempo también, al menos en tres partes. La primera, una presentación, una presentación en PowerPoint, le voy a presentar, de las primera parte de la historia de la iglesia antigua me pidieron. Recuerden que la apostólica, llamada así, se considera hasta la muerte del último apóstol. Y con eso se cierra la historia. Que eso tenemos todo en la Sagrada Escritura. En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos una historia riquísima de la iglesia, ¿verdad? Allí encontramos realmente una historia de la iglesia. Y otra parte de esa historia antigua, comenzamos de los años 60 con las persecuciones y el martirio de los cristianos, ¿verdad? Y en esa parte me quiero detener en la primera parte de esta presentación, en las persecuciones, en los martirios. Considero importante esta primera presentación de los mártires, de las persecuciones. Primero para sacar un poco también algunas leyendas o historias no muy gratas que se nos presenta siempre en esa parte de la historia antigua. Segunda parte, una presentación así verbal, no por PowerPoint, sobre la estructura, organización de la iglesia, sobre la vida de la iglesia, de los cristianos, sobre todo en los sacramentos, la vida de los sacramentos, la espiritualidad, la organización estructural, cómo se organizaba la iglesia, cómo se dividía. Es interesante porque vamos a ver que esa misma estructura es lo que ahora tenemos, ¿verdad? Y sobre todo casi los mismos nombres, ¿verdad? Entonces, por eso no nos va a ser raro para nosotros, pero nos va a entusiasmar porque quiere decir que toda esta división es antiquísima, ¿verdad? ¿Y de dónde se trae también? Y por última parte, si el tiempo da, quisiera hablar sobre el arte paleocristiano, el arte en la antigüedad, que es una de las cosas que siempre se olvida también en historia de la iglesia. Y ustedes, como habrán escuchado, en mi estudio de historia de la iglesia, también estudié bienes culturales de la iglesia, que justamente se encuentra en eso, ¿verdad? En las pinturas, esculturas, las catacumbas, todos esos signos, vestigios de la vida cristiana que vemos en el arte. Y un repaso simplemente, una pincelada al arte paleocristiano, que es bellísimo, que es muy interesante y apasionante también. Esta división de la iglesia forma parte de nuestro estudio en la facultad, en la universidad, que generalmente varía también, ¿verdad? Ustedes ven la iglesia antigua, que vamos a ver ahora una partecita, no toda la historia de la iglesia antigua, porque tiene que va desde el año 33, ¿verdad?, hasta el 692. La iglesia medieval o Edad Media, llamada también, desde el 692 a 1303. La historia de la iglesia del Renacimiento o Edad Nueva, que esto es nuevo en la historia de la iglesia, porque es propio de la universidad, de la gregoriana, que divide en esta etapa que es una historia bellísima, riquísima, ¿verdad? De 1300 a 1648.
Aquí entra el tema de Trento, Concilio de Trento, la Reforma o la Reforma Católica, o la Reforma Luterana, etc. Pero es una, aparte de ser dolorosa esa parte de la historia de la Iglesia, lo de Lutero tiene cosas bellísimas, ¿verdad? Y en arte, ni qué decir, porque es una explosión de cosas nuevas y bellas, ¿verdad? Magníficas, ¿no? Luego, historia moderna, de 1648 a 1914, una historia de la Iglesia muy, muy movida, donde hubo muchos cambios. Ahí ubican ustedes la Revolución Francesa, modernismo, la Ilustración, todo eso, ese revuelto que hubo. Y la historia contemporánea de 1914 hasta nuestros días. A ver, seguimos. La historia de la Iglesia antigua. El cristianismo se extiende en el mundo greco-romano. Recuerden ustedes esa cultura, ¿verdad? Y en la Iglesia antigua se divide, podemos dividir también en dos partes. Nosotros vamos a mezclar simplemente estas dos partes, ¿verdad? Primero, que habla de la fundación y propagación y persecuciones de la Iglesia, que es lo que vamos a resaltar en esta noche, la propagación y persecución de la Iglesia, que tiene no un fin, pero una paz, así se llama, paz constantiniana justamente, en el 313 con el Edicto de Milán, que vamos a hablar, ¿verdad? O ya conocen seguramente el Edicto de Milán. Y desde 313 al 692 se caracteriza fundamentalmente por la cristianización de los pueblos, el desarrollo de la doctrina, la irrupción, la invasión, irrupción del Islam que se impone sobre la Iglesia y en muchas regiones también. Recordemos aquí también en esta historia, en esta etapa de la historia, tenemos varios concilios, que es todo un tema también para tratar, ¿verdad? Porque debe tener un estudio particular de los concilios, porque son muchísimos, ¿verdad? Son varios en este siglo, en esta época. Los apóstoles, la predicación apostólica, les comenté que se encuentra sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, toda esa predicación, las misiones de los apóstoles, sobre todo Pedro y Pablo, que van a resaltar. Hay un testimonio de Tertuliano, uno de los primeros cristianos y padres de la Iglesia, que en el año 200 escribe, este es un dato muy importante para nosotros, en la historia de la Iglesia. Dice el testimonio de Tertuliano: somos de ayer y hemos llenado todo lo de ustedes, ciudades, islas, campamentos, el palacio imperial, el senado, el foro. Solo les hemos dejado los templos vacíos, los templos paganos vacíos. Esto nos da un testimonio grande de la expansión de la fe cristiana en el mundo conocido. Y de verdad que vemos justamente los viajes de Pablo, cómo en su recorrido se iba encontrándose con cristianos, formando nuevas comunidades cristianas, alentando a las existentes y cuidando también a cada una de ellas. En tan poco tiempo, la expansión de la fe cristiana fue de manera extraordinaria. Y este es el testimonio de Tertuliano. Y sobre todo nos habla de una conversión también, no solamente una expansión, sino sobre todo de la conversión, ¿verdad? Por eso dice Tertuliano, hemos dejado los templos paganos, entiéndase, vacíos. Porque iban asimilando los cristianos. Los cristianos llevaban una vida que conmovía profundamente a los paganos. Este es el testimonio de los cristianos que provocaba conversión. Y Tertuliano nuevamente nos dice que los gentiles admirados exclamaba refiriéndose a los cristianos: miren cómo se aman, cómo están prontos para morir los unos por los otros. Uno de los testimonios fundamentales de los cristianos para la conversión a nuevos cristianos.
nos da siempre esta historia y estos testimonios para reflexionar también. La historia nos debe ayudar a reflexionar sobre nuestra vida. Dentro de esta etapa apostólica y sobre todo de los padres, los padres de la iglesia que nos da estos datos importantes, hablamos también en la historia de la iglesia antigua de las persecuciones, que forma parte de nuestra historia, que no debemos olvidar, debemos recordar y sobre todo ayudar que pueda calar un poco nuestra vida. Recordemos, las persecuciones. Numerosos cristianos han sufrido persecuciones, recordemos, por parte de no cristianos e incluso de otros cristianos de creencias diversas. Esto en la historia tenemos datos suficientes. En la iglesia antigua encontramos los datos dolorosos también para nosotros. ¿Cuáles fueron las persecuciones? Por un lado, había persecuciones de los judíos, que también en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos da algunos datos. ¿Cuál era el problema? Que los judeocristianos, es decir, los judíos que se convertían al cristianismo, eran vistos como traidores por los judíos. Por eso sufrieron persecución por los jefes judíos. Y recordamos la profecía de Jesús, que serán expulsados de las sinagogas. Y efectivamente los cristianos al principio no se diferenciaban mucho de los judíos, pero fueron expulsados de las sinagogas. La razón fundamental es que los judeocristianos predicaban el inminente regreso del rey, y era Jesucristo. La lapidación de Esteban es un claro ejemplo de ellos. Recordemos, Esteban, el primer mártir que nos da este testimonio. Estamos en la era de la persecución apostólica antigua. Por tanto, los cristianos sufrían las persecuciones de los judíos. Después de los judíos vino la persecución de los romanos. Los cristianos sufrían persecuciones por los romanos. Los romanos consideraban el cristianismo como una secta judía y al principio no les prestaban mucha atención, porque a los romanos no les interesaba mucho la religión de los pueblos, sino simplemente el Imperio Romano asumía todas las religiones en general. Le importaba al imperio el cobrar impuestos simplemente, ¿verdad? El dominio, no le importaba la cultura, no imponían la cultura, aceptaba todo, tampoco imponían la religión, con tal de que acepten también la propia religión de los romanos. Se afirma que durante la mitad del siglo I y siglo II, que estamos analizando, hasta el siglo IV, los cristianos recibieron la persecución por las autoridades del Imperio Romano porque eran considerados como judíos sediciosos, rebeldes, revolucionarios, políticos, así como los judíos. Esa era la visión que tenía el imperio de los cristianos y por eso también la persecución. Vamos a ver las persecuciones desde los primeros años o siglos, del siglo I sobre todo. En el año 64, 68 comienzan las persecuciones. El imperio de Roma consideraba a los primeros cristianos como un peligro para su seguridad y como impíos ateos, por lo que les aplicó la pena capital. Sabemos el caso de Nerón, el emperador romano, el primer emperador romano que persiguió a los cristianos. El motivo o pretexto de la persecución fue el incendio de la ciudad de Roma, en donde se culpó a los cristianos en el año 64. Ustedes conocen esa leyenda, esa historia, que a Nerón se le ocurrió escribir un poema, una música, algo lírico sobre la destrucción, sobre el caos, sobre las lamentaciones. Entonces mandó a destruir un barrio pobre. En realidad decía que también era por una cuestión política, porque como Roma crecía,
los edificios se ampliaban, se modernizaban, entonces esos pueblitos, esos barrios pobres se tenía que ir eliminando de la ciudad de Roma. Entonces, como una de las tantas acciones, no solamente de Nerón, sino de otros emperadores, era simplemente quemar esos barrios, ¿verdad? Quemar el barrio entero, así, sin importar los pobladores, ¿verdad? Si mueren los pobladores, no importa, ¿verdad? Lo que le importa es ir ganando terreno para construir más edificios. Entonces, la persecución comienza con Nerón en el 64. Nerón tenía con su delirio de grandeza y crueldad, alcanzó con todo su furor contra los cristianos, culpó a los cristianos de este incendio. Lo dice un testimonio de Tácito, dice, además de matarles, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo, se los vistió de pieles de bestias para que los perros los mataran. Otros fueron crucificados. Así como vemos en esta imagen, no solamente a los cristianos en realidad fue este entretenimiento, este circo, ¿verdad? No solamente a los cristianos, sino a cualquier ciudadano no romano o pobre o extranjero o lo que sea, ¿verdad? O aquellos que eran tomados como presos, igual fueron tirados a este circo, ¿verdad? Al circo romano. Entre ellos, por supuesto, los cristianos también. De esta manera, Nerón, haciendo un espectáculo de muerte de gladiadores y repartiendo pan, entretenía a la gente y ganaba algo de popularidad seguramente, ¿verdad? Después de la persecución de Nerón, comienza la persecución también, unos tiempos después, de Domiciano. El emperador pide a los judíos la ofrenda anual que correspondía al templo de Jerusalén. A Domiciano le interesaba el poder económico, no le importa la religión, ¿verdad? Entonces, este pedido para los judíos fue un escándalo, por supuesto, se imaginan ustedes. Y los judíos, por supuesto, se rebelaron. Por eso, tal vez por eso, alcanzó la persecución a los cristianos, porque recuerden que los cristianos eran vistos también como una secta judía. O porque Domiciano amaba y respetaba las viejas costumbres y tradiciones romanas, quería extirpar de su imperio a los judíos, ya que su política repuso tradiciones y costumbres romanos. Domiciano también proclamó una ley que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Si se le traía a un cristiano al tribunal, tiene que recibir un castigo, y sobre todo renunciar a su religión. La renuncia de la religión para los cristianos tendrá también un problema muy grande, que vamos a ver si alcanzamos a ver que los cristianos renuncien su fe, renuncien su bautismo, más adelante tendrá varios problemas, sobre todo dogmático, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace con aquellos cristianos que renunciaron su fe para no morir justamente, para no recibir ningún castigo y para no morir? ¿Qué se quiere incorporar en la iglesia? Todo un tema que se debatió en los primeros siglos. Después de Domiciano viene la persecución de Trajano de 109 a 111. Para Trajano, la confesión del cristianismo es un crimen digno de muerte, pero prohíbe la búsqueda de los cristianos y la aceptación de denuncias anónimas. Una ley dura, pero también una ley que debe tener sentido, ¿verdad? Es decir, no permite una casa de cristianos ni tampoco algunas denuncias anónimas, sino que se debe denunciar, debe tener personas que denuncien, ¿verdad? Bien fijas. Quien probara la adhesión al cristianismo recibía la pena de muerte. Mártires distinguidos encontramos en este periodo a San Ignacio de Antioquía y Simón de Jerusalén. Van saliendo los mártires y santos conocidos después por nosotros y venerados incluso ahora
dentro de nuestro martirologio romano. Luego viene Marco Aurelio en el 161, 180. La condena de Marco Aurelio al cristianismo tuvo repercusiones tan conocidas como la condena a muerte de Justino, muy querido. Y la persecución de León, con mucha violencia, provocó la aniquilación de la cristiandad en esa ciudad. Fueron acusados los cristianos por ateísmo e inmoralidad. Muchas acusaciones falsas encontramos en este periodo, como en otros periodos también. Otro emperador que fue muy severo con los cristianos fue justamente Séptimo Severo. Muchos mártires fueron quemados diariamente, confinados o decapitados ante nuestros ojos. Es el testimonio de Clemente de Alejandría. Atribuye a los cristianos la peste, el hambre que asolaba el imperio y de ahí la persecución violenta. Cualquier dificultad, cualquier peste que existía en Roma o dentro del imperio, en Roma sobre todo, culpaba simplemente ya a los cristianos. Los cristianos son los culpables de la sequía, son culpables de las invasiones, son culpables de la peste, de la crisis económica. Todos le echaban la culpa a los cristianos. Una salida fácil que daban los emperadores, los gobernadores. En el 202 se promulgó una ley que prohibía la difusión del cristianismo y del judaísmo. En este siglo, en este tiempo, dentro del imperio de Roma, cerca de los que servían a los emperadores, había también muchos cristianos dentro del imperio. Va a ser un problema también para ellos. Persecuciones violentas estallan no solamente en Roma, sino también en Egipto, en África. Leónidas se destaca como defensor del cristianismo, fue decapitado y su hijo Orígenes fue perdonado, que de todas maneras va a recibir el martirio unos años después. Y fueron martirizadas en este tiempo famosas santas que solemos escuchar en las letanías, Perpetua y Felicidad, conocidos en la letanía por nosotros. Después de Séptimo Severo, llega Máximo o Maximino en el año 235, que era gobernador de Capadocia, hizo exterminar a los cristianos. Los mártires principales de ese tiempo, es importante para nosotros, Ponciano, el obispo de Roma, por tanto, obispo de Roma, tenía la imagen de el sucesor de Pedro, como el Papa. Pamaquio, Quirito, senadores romanos con toda su familia. Aquí está el dato que les decía, ¿verdad? Dentro del imperio de Roma, ya es del gobierno del imperio, ya estaban nuevos cristianos, ¿verdad? Aquí encontramos los senadores con toda su familia cristiana, eran cristianos ya, recibieron el martirio por ser cristianos, ¿verdad? No importaba si era gobernador, si era senador, si se ocupaba puesto importante dentro del imperio, ¿verdad? Sino por ser cristiano, ya se le aniquilaba, ¿verdad? Y seguro que algunas cuestiones políticas también, ¿verdad? Seguro que muchos querían ocupar ese puesto, entonces acusan de ser cristiano a su rival para eliminarlo y sacarlo fuera y ocupar ese espacio. Simplicio, que también era senador, Calepodio, un ministro cristiano echado al Tíber. Tíber es el río que divide Roma. Hipólito fue atado a un caballo y arrastrado hasta morir. O sea, los castigos y los martirios eran, por llamarlo así, ejemplares para los demás, para que no sean cristianos. Luego encontramos a Decio. En su tiempo encontramos a los mártires San Fabián, que fue papa, Santa Águeda y finalmente Orígenes, que se había salvado al principio de Severo, pero finalmente obtuvo la muerte, el martirio. Y Decio publicó un edicto por el que se requería que todos los ciudadanos hicieran un sacrificio
para mayor gloria del emperador en la presencia de un oficial romano y obtener un certificado, el libellus. Y aquí el libellus será un problema después para la iglesia. Los apóstatas son los que han negado la fe, los que han renunciado a su fe para vivir, pueden volver a la iglesia. Esa va a ser una de las cuestiones problemáticas que surgió en la iglesia antigua. Recordemos aquí el sacrificio. Los romanos tenían varios dioses, eran politeístas, varios dioses. De allí que tenía un lugar especial para los dioses romanos y todos los dioses, conocido como Panteón. Allí tenían todos los dioses. Ese edificio actualmente existe en Roma, el Panteón, el lugar de todos los dioses, que se convirtió después, ahora, en una iglesia católica, cristiana católica. Es la iglesia de Santa María de los Mártires, la Virgen María y todos los mártires, conocido de esa manera. Este es un problema grande en el Imperio de Roma porque muchos cristianos, para salvar su vida, hicieron esta renuncia, el sacrificio a los dioses paganos, a los dioses romanos, y la renuncia de su cristianismo. Y allí comienza un conflicto moral tan grande en los cristianos. Muchos que no querían morir, por supuesto, renunciaban a la fe y seguían viviendo, pero otros dieron su vida. Lo mismo sucederá no solamente a nivel de pueblo, sino también en el, ¿cómo decirlo?, en el ejército romano, en el ejército de Roma, porque los soldados estaban obligados a adorar a los dioses romanos y al emperador, porque el emperador es reconocido como Dios, ¿verdad? Y tienen que hacer un sacrificio a los dioses de Roma, al emperador, o los sacrificios al emperador. Justamente aquí vemos, ¿verdad?, el sacrificio para mayor gloria del emperador. Y todos los soldados romanos tenían que hacer este sacrificio. Y un cristiano no puede realizar un sacrificio. El sacrificio es un rito pagano, y los cristianos no deben caer en ese rito pagano. Y allí comienza la dificultad nuevamente, ¿verdad?, en el pueblo y en el ejército. Hasta que de los primeros siglos, hasta que va a tener una solución con Constantino y una reflexión que va a hacer San Agustín, ya muchos siglos después. Después de Decio viene Valeriano. Todos los clérigos, la S, cristianos fueron obligados a sacrificar a los dioses romanos. Bueno, vemos los sacrificios. Primero a los cristianos, al pueblo. Luego a los soldados y ahora a los clérigos, es decir, a los que ocupaban, a los sacerdotes o a los obispos. Fueron obligados. Quien no realizaba este sacrificio, por supuesto, recibían el martirio y la muerte. En el 257 el castigo fue el exilio. Tenía que salir de Roma, del Imperio de Roma. En 258 el castigo era la muerte. Todos obligados al sacrificio. No solamente los que hacían sacrificios se salvaban de la muerte, sino que al hacer el sacrificio era la reducción de rango y después la muerte. Se prohibió a todos los cristianos visitar también sus cementerios. Y allí nacen las catacumbas. Los mártires de esta época, de estos siglos: San Cipriano, obispo de Cartago; Sixto II, obispo de Roma, papa. Luego de Valeriano vino Diocleciano. Este sí fue muy violento también. En el 303 ordenaba la destrucción de los lugares de culto y los libros sagrados, la privación de derechos civiles a los cristianos
y 2 meses después ordena la prisión de todo el clero con el fin de privar a los fieles de sus pastores. La profecía de los profetas: hiere a tu pastor y las ovejas se dispersarán. Ordena a los clérigos encarcelados que realicen sacrificio a los dioses con la promesa que serían liberados, y quien se rehúsa recibe la pena de muerte. Ordena el sacrificio obligatorio para todos los cristianos. Allí hubo una gran explosión también moral entre los cristianos. Estos son los emperadores. Fíjense que llegamos a 313. En el 313, después inmediatamente asume Constantino, y ahí se da el edicto de Milán, que vamos a ver en qué consiste después. Por tanto, de las persecuciones sobresalen las realizadas en tiempo de los siguientes emperadores. Desde Nerón, 64, encontramos Domiciano, Trajano, Séptimo, Decio, Valeriano, Diocleciano y otros tantos que hemos visto. Muy bien, continuamos. Ustedes luego me avisan cuánto tiempo tenemos, Iván, hasta dónde quieren llegar. Y hasta donde vos digas, más padre. Dependemos netamente de tu disponibilidad de tiempo. No hay problema por nuestra parte. Bueno, excelente. Continuamos entonces con los mártires. ¿Qué son los mártires? Sabemos nosotros el significado. La palabra griega que quiere decir testigo. A los mártires siempre se le tributó una veneración especial por haber sellado con su propia sangre la fe de Cristo. Buen ejemplo es para los cristianos, para el creyente, para que sepamos hasta qué punto debemos estar dispuestos a defender nuestra fe. Y estos cristianos que dieron su vida por la fe, por su testimonio, que vemos durante las persecuciones, lo llamamos mártires. Estos fueron los primeros santos, podemos decir. En la iglesia antigua se resalta siempre a los mártires como santos. Cuando termina este tiempo, este periodo de persecuciones y de muertes, la iglesia va a enfocar a otros modelos de testimonio o de fe. Pero el primer testimonio de santidad en la iglesia es el martirio. Luego se verá la vida moral, las virtudes, hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Es cierto que hasta nuestro tiempo también se mira, se observa el martirio, el que da su vida como testimonio de la fe. El último mártir que fue canonizado, recordemos, en América, es Monseñor Óscar Romero. Nuestro mártir, Roque González de Santa Cruz, hace tiempo ya, y las otras virtudes heroicas o de vida evangélica, como otros santos. Los mártires son importantes también en la iglesia antigua. En la iglesia antigua, en la historia de la iglesia antigua, no podemos dejar pasar también esta dificultad que surgió, que son las herejías. Durante todo este tiempo encontramos muchas herejías, y a cada herejía se respondía con algún concilio o sínodos y concilios de manera general. Como les dije, los concilios es todo un tema para tratar también, un tema aparte. Las primeras herejías fueron un gran peligro para la iglesia. Más que las persecuciones, podemos decir, es lo que yo sostengo, más que las persecuciones, porque el enemigo que está dentro de la iglesia es mucho más peligroso. Las herejías surgen dentro de la iglesia, ¿verdad? En el seno de la iglesia, entre los cristianos. De las persecuciones vienen por fuera, se podría cuidar, se puede esquivar, pero las herejías intraeclesial dentro de la iglesia eran más peligrosas, eran enemigos peligrosos.
Las herejías han ayudado a precisar la expresión de las verdades de la fe cristiana. La Iglesia se ha visto en la necesidad de dar definiciones, puntualizar verdades que pacíficamente se venían creyendo, y de esa manera se iban formando también el contenido general del credo, la doctrina cristiana, la doctrina católica, y el fundamento de toda la fe. Hubo muchas discusiones, muchas peleas aquí, pero interesante, ¿verdad? Yo suelo mirar las herejías no como un acto de maldad de los herejes, ¿verdad? Sí, pero sí les movía querer explicar muchos elementos de la fe cristiana. Y eso era interesante, ¿verdad? Pues en ese tiempo el uso de una palabra, de una fórmula filosófica, de cómo hablar de Dios Trino y Uno o de Dios Trinidad para complementar todas esas imágenes y el contenido de la Trinidad, fue difícil llegar a eso, ¿verdad? Por eso es que se tantearon tantas fórmulas hasta que algunos caían en las herejías, ¿verdad? En algo que no forma parte de la fe o del espíritu de lo revelado para nosotros. Es el origen de las herejías. Querían dar explicación a las cosas de Dios, a los sacros, pero salía mal. Las herejías más resaltantes, no todas las herejías resalto o presento aquí, pero algunas conocidas. Por ejemplo, las herejías judaizantes, que pretendían que los cristianos debían observar la ley judía, que era uno de los problemas que Pablo, el apóstol Pablo, ya veía, ¿verdad? Y trataba de conversar con Pedro, los demás apóstoles, sobre esta herejía. La herejía trinitaria, que son varias herejías trinitarias, que con el espíritu, con el querer explicar la Trinidad, al final negaban la Trinidad de personas en Dios, de las tres personas en Dios, afirmando que son tres nombres o modos de una misma persona. También encontramos aquí a los modalistas, monarquianos, patripacianos o patripacionistas, que son herejías que surgían por el espíritu de querer mostrar la Trinidad, de hablar de la Trinidad. Arrio, tal vez el más conocido por nosotros, que no quiso reconocer la divinidad de Jesucristo, incurriendo también a una herejía trinitaria. Nestorio, que negó la maternidad divina de María por afirmar que en Cristo había dos personas. Y recordemos que a toda esta herejía iba respondiendo un concilio, y detrás de estos concilios habían grandes defensores también de la doctrina, de la sana doctrina. Pelagio, que atacó la necesidad de la gracia y el dogma del pecado original. Todas estas herejías que se formaba a inicio del cristianismo se iba aplicando también en siglos posteriores, ¿verdad? Hasta que después de la herejía, de las persecuciones y de los martirios, llegamos a un camino hacia la tolerancia entre tantos conflictos, entre tantas dificultades, de tantos siglos de ataques dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Un decreto de Galeno de los 260-68 abrió un paso hacia la tolerancia. La iglesia entró en un periodo de paz. Progresiva salida de las catacumbas, nos dice la descripción histórica. Y aunque jurídicamente no estaba asegurada, pero iba saliendo poco a poco, hasta que llegó otra gran persecución, pero que finaliza en el 313 con el Edicto de Milán, una paz constantiniana conocida de esa manera. Sí,